Vamos a continuar escudriñando la segunda carta de Pablo a Timoteo, a Timothy, ¿ya? Y vamos a leer la porción bíblica. A ver. Sí. Está medio ahí, ya. No sé qué pasó. Ya. Pero ahora no se escucha, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha abajo. Ya, está bien. La palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el verso 8 hasta el 11. Amén. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora por la bendición de su palabra. Yo ruego que por medio de esta palabra usted también nos ministre, nos enseñe, nos ayude, Señor, a entender, a comprender el tiempo que estamos viviendo. A usted, Señor, le doy toda honra, gloria y alabanza, y ruego que sea su gracia, Señor, sobre cada uno de los hermanos, los que ya están presentes. Señor, bendiga a sus familias, los que vienen en camino, los que verán después esta grabación. Señor, yo ruego que usted se glorifique. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar ahí de inmediato lo que dice ahí. Mejor voy a mirar acá. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La NTV dice: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Sabe? Si Pablo antes le estaba diciendo a Timoteo que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, ¿ya? Sino, y le nombra ahí, de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo vimos el jueves pasado. Y ahora no le está hablando de la cobardía, sino le dice: no te avergüences, no debes avergonzarte. Decía un comentario, la vergüenza es la compañera del temor, ¿ya? La vergüenza es la compañera del temor, aunque no sé si es primero uno o el otro, ¿ya? Porque yo no sé, yo era vergonzoso, ¿ya? Yo era muy vergonzoso, de niño vergonzoso, me ponía rojo. Les he contado que me aprendí una poesía de memoria siendo chico, de 5 o 6 años creo que debe haber tenido, Los soldaditos de plomo. Mi mamá me la enseñó, ¿ya? Entonces, cada vez que llegaba una visita, mi mamá decía: el Carlos se sabe una poesía de memoria y ya que la diga. Y yo la daba. De hecho, mi hermana se ríen de mí porque yo la empezaba a decir, pero así refregándome en la pared: los soldaditos de plomo, en correcta formación. Y decían que dejaba toda la pared brillosa después que terminaba la poesía. Ya. Mi mami hasta el día de hoy, con sus 89 años, todavía ella la repite, la dice. Y mi hermana se acuerda de la poesía y la empieza a recitar. Y si yo llego a la casa en ese momento, tengo que decirla. Entonces, pero la vergüenza
Yo, claro, no, yo no la digo. Pero a mí me daba vergüenza que me estuvieran todos mirando, ¿ya? Me daba vergüenza eso, que todos me estuvieran mirando. Cuando Paula, en su primer cumpleaños, ya una niña de 4 o 5 años, me imagino yo, le celebramos el cumpleaños ya ella consciente de lo que estábamos haciendo, y creo que era más chica incluso, y le empiezan todos a cantar el cumpleaños y ella se da cuenta que todos la están mirando, se pone a llorar y no quería que le cantaran el cumpleaños a ella. No le digan que yo estoy contando eso. ¿Ah? Igual, claro. Entonces, yo digo, ¿se habrá transmitido esto generación tras generación? Porque eso le pasaba a la Paula cuando era chico. Y ahora le pasó a la Victoria cuando le celebraron ahí los 3 años, que la idea, más o menos de haber tenido esa edad. Le cantaron el cumpleaños y la Victoria se puso a llorar. Entonces, no ser el centro de atención. De hecho, nunca me han gustado celebrar a mí los cumpleaños. Le digo al tiro, no me gusta esa parte, pero la vergüenza. Pero yo no era por temor, era que no me gustaba que me miraran. Yo no sé, hermano Enrique, me imagino que a usted le pasa lo mismo, ¿no? No, creo que no, ¿ya? Entonces, si se vence el temor, decía este comentario que leía yo, dice, si se vence el temor, se vence la vergüenza. Entonces, a mí me cuesta un poco relacionar esto. ¿Ah? En el caso de... Porque la palabra griega que se usa significa alguien señalado porque perdió su confianza o apoyo. Ya, Justamente lo que pasa aquí si uno no toma ese espíritu que el Señor da. claro, pierde... Ya, sí. Repítalo, por favor, hermano Diego. Yo creo que en este caso sí es que si se vence el temor, se vence la vergüenza, Ya. porque la palabra griega que se usa para avergonzado quiere decir alguien señalado porque ha perdido su confianza o soporte. Ya. Que es precisamente lo que pasa cuando uno no toma este espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor le da, pierde ese apoyo que tiene en el Señor. Sí. Muchas gracias, hermano. Entonces, la primera frase de este texto, tomando más o menos la forma literal de lo que realmente Pablo quería decir, era: Timoteo, no empieces a avergonzarte, sino al contrario, tienes que dar testimonio como hizo Jesucristo. Eso es más o menos la idea de lo que Pablo le dice a Timoteo. No tienes que avergonzarte, sino al contrario, tomar el testimonio de Jesucristo, que es el ejemplo que tenemos, ¿ya? En primera de Timoteo, cuando le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, y ahí dice que dio testimonio de la buena profesión delante de... Entonces, este dar testimonio está relacionado con defender lo que uno tiene, ¿ya? En algún momento a cada uno de nosotros nos va a tocar defender lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿ya? Que no se avergüence de Jesucristo, que no se avergüence de Pablo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga, esta palabra llamado está reiterada en realidad en las cartas de Pablo, ¿ya? El llamado. Y no se refiere al llamado ministerial, sino al llamado general. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor. Ahora, obviamente hay llamamientos específicos relacionados con un ministerio especial y una dedicación absoluta, para algunos sí, ¿ya? Pero todos hemos sido llamados, en este caso, en lo que está hablando, a dar testimonio, ¿ya? De la palabra del Señor. Las dificultades que siempre vamos a tener. Todo está relacionado, y como le dice Pablo a Timoteo, según el poder de Dios. Oiga, y en esto aquí no se deben usar, no sé, alguna cualidad especial, sino que uno debe apoyarse en el poder de Dios, ¿ya? Esa es la clave en realidad de la victoria, es en el poder de Dios, ¿ya?
en 2 de Timoteo, más adelante dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que le está diciendo Pablo a Timoteo que va a tener que enfrentar situaciones, que va a tener que enfrentar dificultades, que va a tener que defender la fe, que va a tener que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, la preocupación de Pablo es que él no eche marcha atrás en algún momento, que no abandone. Recuerde que hay algunos que ya le han abandonado a Pablo, entonces él está con esa preocupación, ¿ya?, de que no abandone, porque a veces uno mirando de afuera en realidad se ve bien difícil la cosa, especialmente hablando en la forma ministerial. Yo les he contado que cuando a mí el pastor Leal me mandó a mí acá el 2 de enero, ¿ya?, la primera vez que lo fui a ver después de haber llegado acá a finales de enero, él me ve en la oficina y lo primero que me dice, venía a renunciar, porque él pensó que yo no iba a seguir, por cómo era la iglesia, chiquitita, yo estaba allá, mi familia y todo eso. Entonces lo primero que él pensó, venía a renunciar, me dijo. No tenía, parece que no esperaba mucho de mí, pensándolo bien, ¿ya? Entonces, es porque el ministerio es difícil, pero cuando uno está en Cristo es llevadero. Por eso que el llamamiento ministerial debe ser con un llamado, no por una tincada, no porque más o menos habláis bien, no porque le cae bien al pastor o porque es familiar. Entonces mucho se hace esto, el pastor tiene un hijo y el hijo tiene que ser pastor y a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces esto tiene que ser con un llamamiento, y cuando alguien me dice yo tengo este llamado, yo lo apoyo, ¿ya?, pero entendiendo de que tiene un llamado, y ese llamado Dios lo confirma, y lo hace ver de que esto es así. No creo que el pastorado sea por vocación. Yo de verdad no lo creo, aunque escuché a un pastor que habló de la vocación de pastor, pero yo creo que el llamado es sobrenatural y no una cuestión que nace de que yo siempre he querido. No, esto no debe ser así, ¿ya? Seguimos. Si alguien dice, quiere ser. Dice, continúa Pablo, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Oiga, y aquí, fíjese, nos salvó y llamó con llamamiento. En la Dios habla hoy, dice, Dios nos salvó y nos llamó a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Justo alguien me preguntaba en la semana ahí respecto a esto, que Dios siempre tuvo el plan. Este no fue la salvación del hombre, no fue un plan B, ¿me entiendes? O sea, se me escapó la serpiente, una cosa así. No, Dios siempre supo que el hombre iba a fallar, siempre supo. Y en la justicia de Dios, Él tenía el castigo para el hombre. El alma que pecare, esa morirá. Esa era la sentencia. Pero también tenía el remedio. Entonces, primero, como un niño de kindergarten, de primero, segundo, tercero básico, hizo pasar el tiempo de los sacrificios del sumo sacerdote, de los animalitos que tomaban el lugar del hombre, para ir madurando la llegada de Jesucristo. Porque no habríamos jamás entendido lo que vino a hacer Jesucristo si no hubiésemos comprendido que primero pasó todo este proceso, que también el hombre corrompió, ¿ya? Lo de los sacrificios. Al principio era
era clarito, o sea, tengo que tener el animal, tengo que tomarlo el día 10 del mes tanto, antes de la Pascua. Ellos lo hacían, lo cuidaban al corderito para que no se torciera, no se quebrara, no se ensuciara. Hasta me imagino que los hijos se encariñaban con el animalito, le ponían nombre, copito de nieve, qué sé yo. Pero cuando llegaba el día, tenían que tomar ese animalito y llevarlo al sacerdote para que muriera. Entonces, la idea primaria, creo yo, era que el hombre valorara lo que iba a ser el sustituto. Y por último, tratara de no pecar. Si en algún momento dijera en su imaginación y fantasía, voy a tratar de no pecar este año, porque era una vez al año. Voy a tratar de no pecar para no matar el cordero. Pero ya el 1 de enero ya había cometido como 10 pecados al tiro, entonces ya el cordero ya estaba sentenciado. Entonces, por eso, cuando aparece Cristo, el plan perfecto de Dios ya había comenzado ahí con cuando le enseña legalmente lo del sacrificio a Moisés. Pero piensen esto, antes de Moisés ya habían otros que hacían sacrificio. Job hacía, y es antes de Moisés de Job, y él hacía sacrificio. Ni siquiera exactamente, ya era de Uz, así, a la punta del cerro. ¿Ya? ¿Quién más hacía sacrificio antes? Antes de Abraham. Claro. Entonces, el plan de Dios, lo que hace Moisés es legalizar los sacrificios, ordenarlos. Pero los hombres ya lo hacían. Entonces, ¿por qué? Porque desde Caín, Set, ya ellos, Abel ya sabía lo de los sacrificios. Mata a un animal para cubrirlos. Entonces, porque ellos debían morir, pero murió un animal al cual Dios le saca la piel y los viste a los hombres. Entonces, y Abel, que tenía la inclinación espiritual, dijo, si el animal es el que me va a hacer, voy a criar animales. Y por eso él tenía su rebaño. Pero ¿en qué estaba pensando? No en vender carne. Estaba pensando, cuando peque, voy a llevar un sacrificio. Porque ellos al principio seguramente no lo hacían una vez al año. A lo mejor lo hacían cada vez que pecaban. Por eso que cuando llega Abel con la ofrenda, el mejor, Dios vio no la intención de la cantidad de la ofrenda, la intención del corazón. Porque la Biblia dice que Dios miró. ¿Qué miró? Miró a Abel y la ofrenda suya. No miró la ofrenda, miró a Abel, miró el corazón de Abel. Y vio que la ofrenda que traía. Entonces, por eso que no es la cantidad. Por eso que cuando el Señor habla de esta mujer que dio todo, que era re poco, pero era todo lo que tenía, era la disposición. Entonces, hoy se enfatiza en la cantidad, ¿no? En la cantidad. Y es triste en realidad, porque a veces me pongo ahí, cuando estoy haciendo esto, pongo una predicación de fondo y en YouTube se van cambiando los predicadores y otra predicación. Y de repente estaba ahí y de repente escucho lo que están, a veces me pierdo en realidad porque estoy anotando cosas y de repente estoy escuchando y ¿cómo que? ¿Qué está? Y estaba un predicador, entonces decía, pacte con Dios. Y esa cuestión, pacte con Dios, traiga, pacte, $100 era, $100, pero me devolvió un poco, pero antes eran $1,000. Entonces, como no salía nadie, júntense 10 y pacten esos 1,000, pero 100 cada uno. Oiga, pero Dios nunca está preocupado de la cantidad. Y yo decía, pero, ¿y sabe qué? Y la iglesia llena de gente que juntándose, y veía que se juntaban de a 5 para hacer los $1,000. ¿Cómo es posible? Es triste, ya. Eso está pasando en Estados Unidos, aquí en Chile no pasa ya. Ya no. Y lamentablemente es así, la realidad del amor al dinero. ¿Te iba a decir algo, hermana Flor? Él sí. No el hombre, sí. Y eso se ha distorsionado de hacer pactos con Dios y
a proclamar, declarar, ordenar. Ya, claro, 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 claro. Entonces, sí, se cae en eso tristemente. Y por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, uno tiene que tener bien claro en realidad lo que la palabra del Señor nos manda. El llamamiento con llamamiento santo, ¿ya? Por tanto, hermanos santos, mire, Hebreos, ¿ya? Esto, algunos dicen que lo escribió Pablo, pero yo no creo que haya sido Pablo, pero es un hermano ahí, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren, ¿ya? La perfección de este plan perfecto, valga la redundancia, la perfección del plan perfecto, partió allá en el huerto del Edén para que los hombres lo hicieran, lo ordenó, legalizó Moisés, ya luego el pueblo de Israel lo distorsionó a tal punto que vendían los animales, los enfermos, los que estaban cojos, todo eso los vendían para sacrificarlo porque nadie se los quería comer y luego aparece Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, todo este proceso fue necesario para entender lo que hoy nosotros vivimos, que Él tomó nuestro lugar en la cruz, que Él dio su vida por nosotros. Y por eso Pablo le apunta en realidad a que Él es en realidad el más importante, ya la razón, sufrimos estas penalidades, ya, porque Él nos salvó, ya somos participantes de un llamamiento celestial. De un llamamiento celestial, ya no es algo terrenal, es un llamamiento celestial. Él nos llamó, nos justificó, nos salvó y nos mostró el modelo a seguir, ya el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo. En Romanos 8, este lo hemos leído muchas veces y nos gusta en realidad, y lo usamos cuando alguien está en problema y le tiramos ese al tiro para que no siga sufriendo, ¿cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto lo usan mucho los que hablan de la predestinación, pero fíjense que en realidad lo que está hablando es que lo que está predeterminado es el modelo a seguir, es el propósito de lo que el Señor hizo, ¿ya? Esta es la predestinación, o sea, estamos predestinados a ser como Jesucristo. Ese es nuestro modelo, ese es lo que nosotros debemos seguir, ¿ya? Para que nosotros entendamos. El llamado es para todos, ¿ya? Es para todos. Pero tristemente el perseverar es de algunos. No todos perseveran. Muchos son llamados, muchos. O sea, en realidad todos son llamados. El mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay un llamamiento para todos, hay un modelo para todos. En Gálatas 1:6, fíjese, le habla a la iglesia y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga, dice, estoy maravillado de que se hayan alejado del que los llamó. ¿Y quién nos llamó? Cristo. Y Pablo dice, yo estoy maravillado de que ustedes estén en esa. Estoy sorprendido, dice, de que ustedes se hayan cambiado de evangelio para seguir un evangelio diferente. Entonces, para que nosotros consideremos
primero el llamado es del Señor. Y cada vez que usted está en obediencia, está en el Señor. El modelo a seguir es Cristo, ¿ya? Para que nunca lo olvide, el modelo a seguir es Cristo y el llamamiento es para todos en general. Amén. Pero bueno, todo esto es conforme al propósito, ¿ya? No por nuestras obras, no por lo que somos, sino por la soberana voluntad, ¿ya? No es que el Señor haya visto, me gusta, ese cabro está bien, lo necesito en la iglesia. No. A ella está bien, a ella va a ser bien, eso es útil para la iglesia. No, el llamamiento es para todo, es su gracia, es porque Él quiere manifestarse por medio de la iglesia, nada más, ¿ya? Así que no hay algo excepcional, sino la pura bondad de Dios que nos llama, nos capacita para hacer lo que nosotros debemos hacer. Amén. El verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En la PDT dice, pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia. Oiga, destruyó la muerte. Ahora, obviamente en contraste con el Antiguo Testamento, recuerde que el Antiguo Testamento habla en todo momento de Jesucristo. Este es el hilo conductor desde el Génesis y pasando por todos los libros, profetas mayores, profetas menores, ya siempre hablando de Jesucristo. Él es el modelo. Y luego ahora, y aquí Pablo dice, ahora ya se ha manifestado, ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, para Pablo dice, bueno, ahora entiendo el Antiguo Testamento. Ahora que veo a Jesucristo, ahora lo entiendo. Por eso Pablo no se cambió de bando. O sea, no es que hizo otra religión. No. Él vino a explicar en Jesucristo todo el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Entonces, por eso le encontraba raro que los judíos lo persiguieran. Decían, si yo sigo hablando de lo mismo, decía, pero ahora todo se ha cumplido en Cristo. Entonces, ahora nos ha mostrado el amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahora dice, ¿quién destruyó la muerte? Fíjese que cuando le escribe a Tito, le dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, en la esperanza de la vida eterna. Esta vida es, lo hemos dicho muchas veces, es pasajera, tiene fecha de vencimiento, todos en algún momento vamos a partir. Pero ¿qué hizo Dios? Le quitó el poder, dice. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque la muerte era la separación absoluta del hombre con Dios. La muerte espiritual, ninguna comunión con Dios. Entonces, cuando el Señor habló, la muerte era la separación. Pero ahora la muerte nos lleva a la vida eterna y no a la separación eterna. Por eso que si fuera por el enemigo, si tuviera el poder de matarnos, nos mataría todo al tiro, ¿me entiende? Pero si nos mata, nos hace el favor de irnos a la eternidad con el Señor. Porque ¿qué hizo el Señor? Le quitó ese poder de destruir prácticamente al hombre. El Señor dijo, el que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
y le dice, ¿crees esto? Y ahí está el dilema nuestro, que por una parte, y Pablo lo decía, sería bueno irme, ¿cierto? O sea, que estés durmiendo y el Señor diga, vamos, así sin dolor, un suspiro, me voy con el Señor. Sería, o sea, eso es lo que sería lo ideal. Pero por otra parte, este cuerpo se niega a morir, porque él sabe que hasta aquí nomás le llega. Porque la vida eterna no es con este cuerpo, es con un cuerpo nuevo. Entonces, este cuerpo se resiste a morir, ¿ya? Se resiste a morir y no quiere morir. Y está ese conflicto. Por una parte, decimos, bueno, si se va. Y de hecho, cuando un hermano en Cristo parte, uno dice, bueno, ya se fue, está bien, se graduó, nos lleva a la delantera. Pero la gente que no entiende esto, dice, ¿cómo pueden estar contentos que se murió? Parece que la iglesia no lo quería a nadie. Están cantando ahora porque se murió, ¿me entiendes? O sea, más allá del sol y todo eso, y la gente canta, porque no entienden. Ah, sí, en la iglesia, claro. Sí, en la iglesia católica también lo están haciendo, pero porque nosotros tenemos esta esperanza, sabemos que el que vive y cree en Cristo no muere eternamente. El cuerpo ahí va a quedar y eso nosotros lo sabemos, pero a veces cuesta alinear la convicción, la esperanza con la pérdida, con la separación momentánea. Entonces decimos, es un hasta luego, ya es por un momento. Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corintio le dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, dice, ¿ya? El postrer enemigo que será destruido. Hay otro texto en Hebreos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, para destruir. Entonces le quitó ese poder al enemigo, que él en realidad escuchaba ahí a alguien que hablaba de esto, de que el diablo pensaba que si mataba a Cristo se le solucionaban todos los problemas que tenía, ¿ya? Pero yo digo, él nunca entendió todo lo que estaba establecido y escrito. ¿Por qué? Porque obviamente él tampoco podía matarlo. Porque ¿quién tenía que morir? El que pecaba. Y si Cristo no pecó, nunca iba a morir. De hecho, si él no hubiese entregado el Espíritu, porque él lo entrega, seguiría en la cruz. Como la Iglesia Católica que todavía lo tiene ahí. Seguiría ahí, ¿me entiendes? Pero él entrega y él dice, consumado es, o sea, ya está completo, ya hice todo. Y ahí expira. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entrego. Claro, para entregarlo. Y era la ofrenda, porque era el sustituto de todos nosotros. Entonces, por eso le digo, cuando Cristo lo realiza, le quita el poder al enemigo sobre la muerte. Aunque Dios siempre ha tenido el control de la vida, o sea, siempre ha sido así. Pero lo que pasaba es que el hombre moría y quedaba apartado de Dios. Eso fue lo que más le dolió a Jesús en la cruz. Claro, la separación, Ni siquiera está el ser escupido, el dolor. el dolor de las manos, sino que es sentir que la presencia del Señor no estaba con él. Porque ya Padre, cuando le dice, ¿por qué me has abandonado? Y ese es el momento que vivía la humanidad, la separación con Dios. Entonces eso, oiga, también el Señor conoce la soledad, ¿no? El sentirse. Él, por ahí escuché que alguien dijo, Él cargó con todo
todo el pecado, todo. ¿Ya? Es harto. Porque Él es justo, eso el Fabio dice, porque recibió ahí la ira de Dios en el sentido de la justicia. El Señor tuvo que hacer eso con su propio hijo para ponernos en su lugar. Claro, para ponerlo en el lugar. Ahora, hermano, es tan grande el amor de Dios que era como, tenían que pegarnos los correazos y Él se pone para recibirlo, ¿me entiendes? Una cosa así, ¿ya? Pero igual que se cumplan los 10 latigazos, ¿ya? La justicia debía aplicarse. Él no podía decir ya, pero por ser Jesucristo ya, no, porque habría sido injusto, ¿cierto? Alguien tenía que pagar el peso, el precio exacto, ¿ya? Entonces era como que el Señor hubiera dicho 100.000 millones de dólares. Nadie en el mundo, digo yo, tendría esa cantidad. ¿Ya? Nadie en el mundo tendría esa cantidad. Entonces, como Él sabía que nadie tenía esa cantidad, manda al único que podía tenerla, Jesucristo. Entonces, sigue vigente, ¿no? Los mismos 100.000 millones. Y Jesucristo los paga. Eso era, ¿ya? Lo que nosotros no podíamos pagar, Él se puso y Él lo paga. Entonces, le quita la autoridad, ¿ya? Al diablo. Y ahora nosotros, por eso que Pablo después dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde está? ¿A dónde le tengo miedo? ¿A dónde? ¿A dónde le tengo miedo? No, ¿ya? En Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esto es importante, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga, el mismo espíritu que estaba en Jesucristo está con nosotros. Y sabe cómo lo va a hacer para llevarnos. Ya, o sea, ya hizo la práctica ya. Ya sabe. Entonces dice, el mismo que mora, el que levantó de los muertos a Cristo, el mismo también vivificará vuestros cuerpos mortales. Recuerde que Pablo habla de la inmortalidad para ya no sufrir, para ya no morir. Así que esta nueva vida que tenemos en Cristo. Qué bueno es saber que el Señor se preocupó de todos los detalles, de todo, ¿ya? Al que le cuesta caminar, Él le ayuda. Al que le cuesta avanzar, Él ahí. El que se le acaba la fuerza, Él la renueva. Y al que tiene 0, multiplica y le da, ¿me entiendes? No necesita que tenga un poquito, no. El tanque vacío, Él lo llena. Él lo llena, dice, no hay problema. Entonces, es importante saber que tenemos todas las facilidades para alcanzar lo que el Señor nos prometió. Entonces, Él espera que confiemos, que creamos, ¿ya? Porque en la peor que nos podría pasar, alguien diría, ¿qué es lo peor? Morirse. Pero para nosotros es lo mejor. ¿Entiendes? Y esa es la gran contradicción en realidad, ¿ya? Que la gente dice, no, morirme. Pero si morirme para nosotros es abrir la puerta y pasar a la eternidad. Y eso debemos hacerlo en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, ¿ya? Para que usted así lo sepa y lo viva. El 11, y aquí hablando del Evangelio, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Clarito para Pablo esto, el ministerio que él tenía. Dios me nombró apóstol para anunciar y enseñar a las naciones la buena noticia, a los gentiles, y esto se refiere a todos los demás que no son judíos, a todos los demás, hasta los que no son judíos también dice anunciarles. En Primera de Timoteo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, Pablo les hacía y les aclaraba en realidad que el ministerio de él estaba enfocado en los no judíos,
Pedro era el que se preocuparía de hablar a los judíos, pero él dice: mi preocupación, mi apostolado, o sea, yo fui enviado. Recuerden que el apóstol es el enviado, el heraldo. En algunas versiones modernas dice heraldo. Es el que anuncia las buenas noticias, para anunciar las buenas noticias. Por eso Pablo trata de animar a Timoteo para que esté ahí presto, para que no se desanime. Porque igual nos pasa a nosotros a veces en nuestro diario andar en Cristo. A veces uno se desanima porque las cosas no salen como uno quisiera, pero al final uno se da cuenta que siempre Dios tiene el control. Siempre Dios tiene el control. Y siempre Dios sabe hasta dónde Él permite que pasen las cosas que pasan. Aunque uno esté viviendo con un gran signo de interrogación en algunos momentos, pero para Dios no se ha escapado. Entonces yo le decía delante, no se le escapó que la serpiente hablara con la mujer, no se le escapó que Caín matara a Abel, no se le escapó. O sea, está todo dentro de la figura de lo que representaba, lo que venía en Cristo, para entender nosotros el tiempo que estamos viviendo. Y lo bueno es saber que estamos viviendo los tiempos finales. Aunque esto también tiene un precio. ¿Ya? No es así regalado, porque va a ser difícil para los que realmente van a vivir en Cristo. El que quiera vivir en santidad va a padecer persecución, y no solo en el mundo, también en la iglesia. ¿Ya? Sonó algo, ¿cierto? La trompeta. El 12 dice: por lo cual, aquí de nuevo Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Ya? Yo sé, y nos dice, yo lo leía mal, porque dice él, yo sé a quién, no en quién. Dice, yo sé a quién he creído, a quién he creído. Mire, la versión moderna, la NTV, dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé, aquí dice, en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién le estoy creyendo. Eso es lo que está diciendo. Yo sé a quién le estoy creyendo. ¿Ya? Y el que me habló y el que me llamó, sé. ¿Sabe? El conocerlo. Él está hablando de conocer realmente, de confiar plenamente en Él. Por eso, hermano, es tan importante esta palabrita que nosotros muchas veces usamos, tener comunión con Dios. Y esto, comunión, es la unión común unión con Cristo, ¿ya? De poder estar, mire, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y lo que Pablo dice, yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo conozco al que me llamó. Yo sé a quién le creí, yo sé. Entonces, que podamos nosotros también tener esta confianza. Yo sé en quién he creído. O yo sé a quién le he creído. Yo sé a quién le he creído. Cuando uno es chico, pequeño, uno le creía 100% al papá. ¿Ya? Y si uno estaba parado en un muro y el papá le decía, tírate, uno se tiraba. Pero dígale a un niño de 14 años ahora, tírate. No le va a creer, no, ya. El no sé, ahí el Felipe ahí, tírate. Claro, mejor el Felipe lo recibe a usted, hermano. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esa confianza, la confianza de saber, el Señor dice, yo los conozco y ellos me conocen, ¿ya? Y eso es importante, que usted pueda conocerle. En Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido
que tú me enviaste, el conocerle, el estar seguro en Cristo. Por lo cual, Pablo escribiendo ahí a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, y agrega después más, ¿qué más sigue? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Jesucristo. No sé si lo dije bien, pero estoy seguro, y esto, hermano, de tener la convicción, la seguridad de aquel en el cual nosotros hemos creído. Y cuando se despide Pablo de la iglesia de Tesalónica, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto es cuando Pablo habla de guardar el depósito, de mantener la esperanza de lo que Él me prometió. Cuando cantábamos, hace poquito los hermanos recordaban allá, más allá del sol, yo tengo un hogar. Entonces el Señor habló, voy pues a preparar lugar para vosotros. Más que el himno, en realidad es lo que el Señor dijo. Es lo que el Señor dijo. Entonces, de saber que esa esperanza sigue vigente para nosotros. De saber que esa palabra, porque Pablo dice, yo sé a quién le creí. Él me dijo. Entonces, que nosotros también tengamos en la esperanza, la convicción, la seguridad de seguir adelante, ¿ya? De guardarnos. Y recuerde, habla de todo nuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí guardarlo irreprensible, que nadie tenga que reprocharnos ni reprendernos. Estamos en el proceso y seguramente alguna vez alguien nos dirá, oye, no, esto no estuvo bien. Pero ahí está el momento de arrepentirse, de pedir perdón y comenzar y seguir avanzando. Hasta el momento, ninguno de los que está aquí se ha graduado. Pero cuando se gradúen, si estoy todavía, espero estar ahí al lado. Tocando esa vieja madera, diciéndole, aquí está el que se graduó, ¿ya? Pero mientras tanto, mantener la esperanza de saber que un día estaremos allá, donde no habrá ni llanto, ni dolor, no habrán enfermedades, ¿ya? Y estaremos ahí con el Señor. Amén. Amén. ¿Alguna consulta, alguna acotación? Hermano Daniel Poblete Leito. Sí, nada, hacer hincapié en la parte de la inmortalidad, que es algo que no solamente hoy en día se busca, sino que es algo que se ha buscado durante tantos años. O sea, hablemos de, no sé, por la piedra filosofal y todas estas cosas que la gente ha intentado para preservar el cuerpo para siempre. La fuente de la juventud, el elixir de la vida, todas esas cosas. Claro. Y hoy en día ya en cosas más modernas, no sé, pues, traspasar la conciencia a una máquina o ver la forma de preservarse, qué sé yo. Y es tan ridículo la forma en la que la gente busca ser inmortal cuando tenemos la inmortalidad al alcance de nuestra mano. O sea, el Señor nos está ofreciendo la inmortalidad. Y lo chistoso es que la gente quiere vivir para siempre aquí en esta tierra. Claro. Y no sé para qué. O sea, si vemos y todo se va deteriorando, todo va para peor. Entonces no sé por qué la gente quiere vivir para siempre aquí, si Jesús ya nos está ofreciendo desde mucho tiempo una vida eterna en el cielo, en un lugar mucho mejor. Claro. Hay gente, y esto es verdad, yo siempre pensando que era ciencia ficción, que los congelan antes de morir totalmente, los congelan para que cuando avance la ciencia les sanen y puedan seguir viviendo. Gente de mucho dinero que lo hace así, y como dice Daniel, es una tontera en realidad, buscar la inmortalidad en esta vida que no tiene ni un futuro, ¿ya? Ni un futuro. Amén. Amén. Hermana Lorena. Yo también quería acotar algo en relación a la justicia de Dios. A la justicia de Dios, ¿ya? Porque cómo se aplica la justicia de Dios al mundo, ¿cierto?
Y como el mundo dice, bueno, pero si Dios es amor, Claro, ¿cierto? Me va claro. a perdonar los pecados. Claro. Pero estamos hablando del no creyente, que ellos se justifican en que Dios es amor. Y ciertamente Dios sí es amor, pero también Dios es justo. Y tiene que haber un castigo para el pecado. Entonces, ahí es donde se aplica la justicia de Claro. Dios. Y Él pone a su Hijo, ¿cierto?, delante de nosotros. El que cree en Él, Claro. ¿cierto?, Él va a llevar, ¿cierto?, nuestro castigo, y la justicia de Dios se aplicó al creyente. Sí. Se aplica Sí. la justicia de Dios al creyente. Eso quería aclarar, Amén. que el mundo, que Amén. Dios es justo El mundo, y claro, Dios es amor claro. también, y las dos cosas pueden ser compatibles. El mundo piensa que malcriar es bueno, una cosa así. Hace algo malo, pero déjelo nomás, ¿sí? Entonces, para que lo considero. Hermano Renzo. Bien. En 1 Juan del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perfecto, sí. Eso es, ¿sí? Sí, hay consecuencias, sí. Sí, claro, sí. Hay consecuencias. ¿Ah? ¿Fue el hermano quiere hacer un comentario chiquitito? Vamos a ver qué tan chiquitito. No, respecto de lo que decía Renzo, es que anoche estábamos leyendo con mi mamá Levítico y no entendíamos, porque eran leyes sobre qué hacer cuando una persona tiene una enfermedad de la piel. Ah, ya. Si le aparecía una llaga y se le Una ponía el pelo llaga, blanco, inmundo. Porque tenía lepra. Entonces, entonces tenía que ser declarado inmundo. Pero si la persona era completamente cubierta con esta piel blanca, uno pensaría, si se cubrió completamente por la enfermedad, tiene que ser declarado más inmundo Más todavía. inmundo, claro. Pero no, pues decía que tenía que ser declarado limpio. Y en cambio, si estando totalmente cubierto por esta piel blanca, se le llegaba a ver un pedazo de carne viva, inmundo de nuevo. Inmundo. Y no entendíamos por qué, si estaba todo contaminado, tenía que ser declarado limpio. Y es precisamente por lo que dice el pasaje que leyó Renzo, que cuando confesamos que somos completamente inmundos, cuando confesamos que estamos totalmente enfermos y llenos de pecado, es que el Señor ahí puede salvarnos de nuestra maldad. Si Claro. tenemos una mancha de pecado, somos inmundos. Si pensamos que tenemos pecado en parte, nos estamos engañando y en realidad no podemos ser salvados porque pensamos que parte necesita ser salvada y parte estamos bien. Pero en realidad cuando confesamos que somos completamente pecadores, podemos ser libres. La condicionante siempre es confesar. Confesar el pecado. Confesar el pecado. Y confesarlo es que yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Hermano? Y dejar que el Señor haga las cosas nuevas. Sí. No tratar de mejorar y parchar lo que está antiguo, porque Claro. el Señor nos llama a nacer de nuevo. Sí, hay un pasaje que, bueno, a mi esposa me decía ya, nunca lo lograba entender hasta que un día lo entendió. ¿Cómo era realmente? Era de que Dios no pone parche, remendo nuevo en tela vieja, ¿ya? Y los odres viejos tampoco. Entonces, ¿a qué se refería? Ella no lo entendía, ¿ya? Pero se refiere a que el Espíritu Santo hace nuevo, no parcha nuestra vida, nos da vida nueva, ¿ya? Nos da vida nueva, completa, no pone un parche nuevo en un viejo Fabio, ¿ya? Sino que hace un Fabio nuevo, eso es, ¿ya? Un Fabio, no un odre, un Daniel viejo o un Diego viejo, sino un odre nuevo. Entonces, ¿qué es vida nueva? Por eso la iglesia, en realidad, no cambia a la persona es Cristo el que la cambia, y en la iglesia deben haber solamente nuevas criaturas, ¿ya? Los viejos y las viejas quedaron atrás, sí, la vieja vida me refiero, el viejo hombre y la vieja vida, ya no, quedó atrás, y todos somos nuevas criaturas en Cristo, amén. Ya. Primero una confesión, primero arrepentimiento, me arrepiento, luego lo confieso y recibo el perdón. Y esto debe ser
Siempre, hermano, siempre. Amén. Vamos a orar. ¿Quién va a hablar? La hermana Mónica tiene un... Oiga, ya estuvieron buenos para hablar, ¿eh? Ahí va el micrófono, espere, ahí va. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que estaba hablando Amén. usted, pastor. Excelente. Ese es el texto en realidad que debe marcar siempre nuestras vidas. Amén. Le invito a ponerse en pie. Vamos a concluir. Quiero decirles algo, sí, hermano, en la justicia de Dios. El estudio debo empezarlo a las 19:30 horas. Debo decirle que a las 7:30 habían 4 personas en la iglesia. Ya, bueno, habían 2 en el baño, ya. Entonces, hermano, trate de llegar un poco antes de las 7:30 para empezar bien, porque es 1 hora máximo, ya, porque ya 45 minutos ustedes reciben bien las cosas, los últimos 15 ya no están pensando en la 11, en otras cosas, yo sé, ya. Vamos a orar, ya, pero el próximo jueves trate de llegar antes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por la bendición de poder escudriñar su palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que está presente en este lugar, porque sé que usted ha puesto el deseo en ellos de escudriñar su palabra. Le doy gracias porque usted es bueno y pido que usted sea, Señor, el que nos acompañe en el retorno a nuestros hogares, que tengamos siempre hambre de su palabra y tener esa comunión con usted. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Oye,